Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 495. El punto de entrada para resolver el problema. La oficina del director de Durmstrang quedó en completo silencio. Las palabras de Grindelwald dejaron a Jon en shock y contemplando. Consideró seriamente si las cosas serían como Grindelwald pensaba después de escuchar lo que había dicho. Si todos en el mundo se convierten en magos, entonces no habrá más mugles, y si no hay más mugles entonces la llamada sangre es aún más absurda. Incluso si hay algunos conflictos al principio debido al intercambio de conocimiento entre las dos partes, mientras no haya terroristas como Voldemort, tales conflictos se limitarán a una pequeña parte. Dando un paso atrás, incluso si el conflicto se extiende, los mugles podrían querer usar la violencia para controlar a todos los magos, o podría haber otro extremista entre los magos que quiera apoderarse nuevamente de la hegemonía mundial. Pero a menos que lo que ha cambiado pueda revertirse, nadie de ninguno de los dos lados puede cambiar la tendencia general. Cuando haya pasado suficiente tiempo, el concepto de mugles desaparecerá por completo, porque todas las personas ya no serán fundamentalmente diferentes y la magia se encontrará en todas las familias del mundo. Jon miró a Grindelwald y finalmente supo qué tipo de visión y grandes ideales tenía este anciano. No es de extrañar que nunca hubiera tomado en serio a Voldemort. Entonces, ¿tu plan tuvo éxito?, preguntó Jon sin poder evitarlo. El requisito previo para lograr todos estos objetivos requiere que Grindelwald haya encontrado la manera de convertir a los mugles en magos, y entonces no debería ser demasiado difícil implementar este método. De lo contrario, si solo se puede cambiar a un pequeño número de personas, el fracaso en afectar al mundo entero solo agravará esta contradicción. Grindelwald dijo a la ligera. Aún necesita algunas mejoras, pero gracias al ex subdirector del castillo de Hogwarts, la parte más difícil del problema se ha resuelto, y ahora se está probando en un pueblo mugle. Si no hay problemas en esta prueba, el plan podrá implementarse en un año como máximo. Al oír esto, los ojos de Jon se abrieron aún más. No esperaba que el progreso de Grindelwald hubiera llegado a este nivel. Originalmente había pensado que esto podría ser algo que tomaría 10 o 20 años para completarse, al menos no algo que pudiera hacerse en 1 o 2 años. Pero si lo piensas bien, si Grindelwald empezó a prepararse para este plan tan pronto como dejó la torre, entonces ha estado preparándose para ello durante más de 10 años. Pero ahora hay un terrorista en el mundo mágico. Jon no solo se centraba en el futuro imaginario de Grindelwald. Si realmente lo haces a tu manera, es muy probable que acabes haciendo un vestido de novia para Voldemort. Nunca se ha conformado con gobernar el mundo mágico. Cuando se convierta en el gobernante supremo de todos los magos, sin duda pondrá la mira en los mugles. Cuando los mugles también se conviertan en magos con poderes mágicos, también juzgará su inferioridad y transmitirá el sistema de linaje a todo el mundo, le dijo Jon. Grindelwald no negó esta afirmación. De hecho, al principio nunca dudé de que Albus pudiera resolver el problema de Voldemort, pero después de que me contara sus sospechas, supe que este hombre ambicioso sería más difícil de tratar de lo que había imaginado. Miró a Jon y sus ojos se encontraron con los de Jon. En ese momento, accedí a la última petición de Albus. Si algo le sucedía, te protegería. En cuanto a derrotar a Voldemort, debes encontrar tu propio camino. Entre nosotros hay una división de tareas diferente. Jon respiró profundamente y no dijo nada más. La cuestión de los magos y los mugles es en realidad una bomba de tiempo enterrada bajo el estatuto del secreto, y la teoría del linaje, desencadenada por Voldemort, es ahora la mecha de esta bomba que ya está encendida. Todas las personas con visión de futuro a lo largo de la historia siempre supieron que esta bomba explotaría tarde o temprano. Grindelwald quiso detonarla con antelación a principios del siglo XX para proteger la posición dominante de los magos, pero Dumbledore se opuso. Y ahora, a finales del siglo XX, Voldemort también quiere utilizar esta bomba para satisfacer su codicia casi infinita. Pero Grindelwald, quien ha salido tras un período de iluminación, tiene una nueva comprensión de cómo resolver esta bomba.
Aquí es donde él y Voldemort siempre han discrepado. Independientemente de si anteriormente siguió el credo de por el bien mayor, lo que está haciendo ahora es por el bien mayor de toda la humanidad. Es por eso que Dumbledore nunca intervino para detenerlo, sabiendo lo que estaba pensando y haciendo desde el principio. Tal vez los dos ancianos ya hayan iniciado tácitamente sus respectivas divisiones del trabajo, uno preparándose para los cambios futuros y el otro luchando por resolver los problemas presentes. Solo ahora el anciano que ha luchado toda su vida ha entrado en su sueño eterno, y Jon es responsable de continuar el viaje que aún no ha completado. Tras esta conversación con Grindelwald, Jon no permaneció allí más tiempo. Regresó a Durmstrang, encontró una habitación y pasó la noche en silencio. Cuando amaneció el día siguiente, antes de que Jon saliera, McGonagall encontró de repente a Jon. Ella no estaba sola, y en su mano sostenía una rama dorada con un pájaro rojo posado en ella. De acuerdo con el legado que Albus dejó, en el futuro Fawkes será cuidado por ti, y entre el resto de nosotros, él solo está dispuesto a seguirte. Por supuesto, Jon no rechazó el encargo. Tomó la rama dorada de McGonagall. Fawkes parecía muy triste. Le frotó la cara a Jon. El tacto de las plumas de Fawkes le proporcionó cierto consuelo y Jon le preguntó a McGonagall. ¿Ha regresado el profesor Slughorn? Sí. La noche que trajiste a Albus, vino a buscarnos y se está quedando en una base improvisada de Witching Horizon en Finlandia. Si quieres encontrarlo, te llevaré por la Red Floo. McGonagall también se veía muy demacrada. Ella y Flitwick aún no han decidido si informar a los estudiantes y al profesorado sobre el estado de Dumbledore. Algunos lo harán público. Pero Jon sabía que no tenía sentido ocultar el asunto, porque a menos que Dumbledore pudiera aparecer en público durante un tiempo prolongado, cuanto más lo ocultaran, más negativo sería el efecto. En cambio, era mejor decirlo abiertamente desde el principio. Él creía que tanto McGonagall como Flitwick podían realmente ver esto, pero simplemente no estaban listos para aceptarlo todavía y necesitaban un tiempo de amortiguación. Bajo la guía de McGonagall, Jon se dirigió rápidamente a través de la Red Floo de Durmstrang hasta la estación Witching Horizon en Finlandia. Es un pequeño edificio de 2 plantas y solo viven 3 personas. Aparte de Slughorn, que acaba de llegar, solo Sirius y Bill viven aquí temporalmente. Sirius y Bill habían salido cuando Jon llegó, solo Slughorn estaba sentado en el salón. Estaba muy pálido y no había piña confitada ni ningún otro postre en la mesa de centro. Estaba sentado en silencio, pensando en algo. Y cuando vio venir a Jon, de repente se levantó y miró a Jon con una expresión visiblemente nerviosa en su rostro. Jon sabía que habría algunas noticias que Slughorn aún no conocía, y él solo conocía la información proporcionada por Voldemort a través de los periódicos del exterior. Entonces Jon respiró hondo y primero le contó a Slughorn sobre la situación de Dumbledore. Profesor, no está muerto, pero su estado no es muy bueno. Según el director Grindelwald, ahora es como si un dementor le hubiera arrebatado el alma. Slughorn se quedó atónito. Luego se desplomó en el sofá. Como si ya hubiera hecho algunos preparativos mentales, pero todavía no pudiera aceptar el hecho por completo, miró aturdido la mesa de café frente a él. Jon no le molestó, simplemente se unió a él en el único sillón que había a su lado. Solo mucho tiempo después Slughorn sacó la caja de madera de su bolsillo y la colocó sobre la mesa de café. Entonces, ¿de qué serviría ahora esa cosa que Albus estaba tan desesperado por que encontráramos? Jon tomó la caja de madera y la abrió, y el giratiempo, que seguía girando, yacía tranquilamente en un montón de arena dorada dentro de la caja. Esta es la raíz de todos los problemas. La fuente de todo caos. El profesor lo mató una vez, y yo lo maté otra vez después. Jon le dijo a Slughorn muy seriamente, y la noticia obviamente hizo que Slughorn pareciera sorprendido. Eso significa que no es invencible. El sacrificio del profesor Dumbledore esta vez nos muestra una dirección. Si no lo hubiéramos descubierto ya, después de matar a Voldemort una y otra vez, nunca sabríamos la razón de su exitosa resurrección en cada ocasión, y el precio a pagar sería aún mayor. Sus palabras hicieron que Slughorn recuperara la compostura. Entonces, ¿qué hacemos? Encontrar la manera de destruir el Horrocrux de Voldemort en otro mundo. No es el pasado ni el futuro, es una línea temporal completamente diferente. Voldemort puede venir aquí porque él causó todo esto. No podemos ir allí. Tranquilo, maestro, piénsalo, no hace falta tomarse tantas molestias.
Jon sacó el giratiempo de la caja de madera, y las arenas movedizas doradas seguían deslizándose. Este giratiempo es la verdadera clave. Garantiza que Voldemort pueda usar el Horrocrux de la resurrección, un puente a otra línea temporal. Es tan importante para Voldemort que debemos enviar a suficientes personas para recuperarlo. Así también podemos establecer el punto de entrada para resolver el problema en cuestión. Capítulo 496. Barty, ven conmigo. Si tuviéramos una forma de destruir este giratiempo, las cosas serían más fáciles. Jon se quedó mirando el giratiempo y mientras hablaba, comenzó a intentar usar la segunda gema de su anillo, queriendo ver si podía absorber toda la magia de él. Sin embargo, después de eso, no sintió ninguna señal de poder mágico en él. El giratiempo era como un objeto Muggle perfectamente común y corriente, que no utilizaba magia como soporte para su funcionamiento, sino algún tipo de otra energía. Después de que Jon resolvió exactamente cómo iban a resolver este asunto, Slughorn también comenzó a pensar en qué hacer con este giratiempo. Después de enterarse de que Jon no había encontrado ningún poder mágico en él, inmediatamente sacó su caldero, luego le pidió a Jon que lo ayudara a encontrar algunos materiales de poción mágica del almacén de Witching Horizon, y pasó casi medio día haciendo un caldero de poción que parecía agua clara. Esta es una poción corrosiva extremadamente fuerte, normalmente no hay nada en este mundo que no pueda destruir. Dijo Slughorn mientras le ordenaba a Jon que colocara con cuidado el giratiempo en la poción. Pero luego vieron cómo el giratiempo se hundía hasta el fondo del caldero caliente, y la aguja del dial seguía girando como si hubiera estado sumergida en un líquido demasiado común. Jon miró a Slughorn con una cara escéptica, aunque era un poco descortés, no pudo evitar tener el pensamiento en su corazón de que la preparación de esta poción había salido mal en medio del proceso. Como si pudiera ver el escepticismo de Jon, Slughorn no dijo nada más, simplemente arrojó suavemente una pequeña taza de té al caldero, y justo en el momento en que la taza estuvo completamente sumergida por la poción, esta desapareció por completo, dejando solo algunos pequeños trozos de escoria que se asentaron en el fondo del caldero. Es normal cuando lo piensas. Si esta cosa realmente pudiera destruirse tan fácilmente, no habría podido ayudar a Voldemort a mantener el vínculo entre los dos mundos todo este tiempo. Slughorn dijo mientras golpeaba su varita en el caldero, luego el giratiempo salió volando de la poción y aterrizó en el suelo a un lado. Luego, todavía no se dieron por vencidos, e intentaron usar los colmillos venenosos del basilisco, encontraron un lugar abierto para usar la maldición Fiendfire, y usaron la violencia física más simple y directa para intentar destruir el giratiempo, pero sin excepción, todos ellos no tuvieron efecto en absoluto. Después de dar vueltas en la cama hasta la noche, Jon y Slughorn se quedaron mirando el giratiempo, que permanecía intacto en la superficie, y se miraron el uno al otro. Parece que necesitamos buscar ayuda profesional. En una sala vacía, Dandy, que hacía tiempo que había perdido todo signo de vida, yacía allí entre una multitud de personas. Pensé que había subestimado suficientemente sus habilidades, damas y caballeros. Desde arriba del alto asiento, la voz aparentemente casual y divagante de Voldemort resonó en los oídos de todos, sus palabras enviaron un escalofrío involuntario por la columna de todos. De vez en cuando, todos ustedes me sorprenden con algo nuevo, lo que no puede evitar que me pregunte, ¿estoy sirviéndoles a ustedes o ustedes me están sirviendo a mí? Sus palabras pusieron completamente de rodillas a todos, los mortífagos todos cayeron de rodillas, estaban tan silenciosos que solo se atrevieron a poner sus cabezas pesadamente contra el suelo y tirarse al suelo, sin siquiera atreverse a mirar directamente al hombre en la posición alta. Los dedos de Voldemort golpearon suavemente los apoyabrazos con forma de serpiente de su silla, y sintió una punzada de inexplicable disgusto cuando miró al grupo de gente apiñada debajo de él. Sus palabras no fueron una llamada de atención a nadie ni ningún tipo de intimidación, pero eso era lo que realmente estaba pensando en ese momento. Las cosas o tareas dispuestas para ellos nunca han sido verdaderamente completadas a su gusto. Ante el ataque del horizonte brujo, estas personas simplemente no tienen espacio para la resistencia, aunque no ha visto la escena con sus propios ojos, pero Voldemort no tiene duda de que el Ministerio de Magia británico estaba en desventaja cuando la gran mayoría de este grupo de personas seguramente estaban listas para rendirse o escapar. Pero en última instancia, tales pensamientos eran solo un pensamiento en la mente de Voldemort.
La relación entre él y este grupo de sangre pura al final es solo una explotación mutua. La fuerza de Voldemort, incluso si se vuelve más fuerte nuevamente, no tiene forma de lograr el gobierno de todo el mundo mágico por sí mismo. El sistema de linaje de hecho fue establecido para permitirle disfrutar de un control más sólido sobre su autoridad. Es solo que las consecuencias de este momento realmente hicieron enojar demasiado a Voldemort. Mucho más enojado aún que cuando Jon lo mató una vez en el atrio. Cuando Jon lo apuñaló vivo con una pluma, supo perfectamente que no podía morir mientras Jon y Dumbledore habían pagado un gran precio, y de hecho había ganado una victoria completa. Pero al enterarse de que Slughorn había robado las cosas de la Sala del Tiempo, ya no pudo calmarse más. Sabía lo que eso implicaba y adivinó fácilmente por qué Dumbledore estaba dispuesto a pagar un precio tan alto para matarlo una vez. Su verdadero secreto había sido descubierto. De hecho, a Voldemort no le preocupa tanto que su secreto sea revelado, no hay nada que pueda ocultarse para siempre. Además, dos Voldemort existen en un mundo al mismo tiempo, y una laguna tan grande será descubierta tarde o temprano. Lo que realmente enfureció a Voldemort fue que le habían quitado la clave de su inmortalidad en este mundo. Y aún así, claramente era obra de Slughorn. No era como si Voldemort no hubiera estado en guardia cuando la Morsa Gorda desertó, pero había sido su otro yo quien lo había enviado a convertirse en subdirector del Departamento de Misterios. Ese tonto pensó que entendía el sistema de controles y equilibrios, pero simplemente era ciego. ¿De verdad creía que las demostraciones de cobardía, miedo a la muerte y amor por la vanidad de Slughorn podían tomarse al pie de la letra? Voldemort odiaba no poder darse a sí mismo un par de maldiciones Cruciatus ahora. Si pudiera, incluso sacaría ese yo devorado de su alma para torturarlo. Sin embargo, las cosas ya habían sucedido. Su mayor secreto había caído en manos de su enemigo y, como era de esperar, no arriesgaría toda su vida y sus posesiones en un solo lugar. El salón estaba en silencio. Voldemort frotaba los apoyabrazos con forma de serpiente, preguntándose algo en voz baja, mientras los mortífagos de abajo no se atrevían a levantar la cabeza, esperando la sentencia de Voldemort con inquietas especulaciones. Después de mucho tiempo, solo cuando las piernas de los mortífagos se sintieron inconscientes, la voz de Voldemort resonó. Devuelve a todos a sus puestos anteriores a la batalla. A los que han muerto, haz un recuento de las vacantes y yo seleccionaré a alguien. Luego, Barty, ven conmigo. Capítulo 497. Método. La llamada a buscar ayuda profesional era, por supuesto, para encontrar a alguien que hubiera alcanzado grandes alturas en la alquimia para ayudar a investigar este giratiempo. Y en todo el mundo mágico, quien estaba en la cima de la alquimia seguramente sería Nicolas Flamel, quien una vez había creado la piedra filosofal, pero había fallecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, su alumno más honrado una vez se podía encontrar justo dentro del horizonte de las brujas. Slughorn y Jon no se detuvieron, pronto encontraron a Iniesta, el mejor maestro alquimista que conocieron después de Nicolas Flamel. Iniesta parecía demacrado cuando Jon y los demás lo encontraron. Como líder supremo nominal del horizonte de brujas después de la partida de Dumbledore, la verdadera situación actual de Dumbledore ciertamente no se le había ocultado, por lo que su presión y carga eran extremadamente pesadas: cómo organizar al personal que ya había sido evacuado al norte de Europa, y cómo llevar a cabo las defensas y los movimientos de personal si Voldemort continuaba invadiendo el norte en el futuro. Todo esto debía ser decidido por él. Sin embargo, después de conocer la intención de Jon y Slughorn, detuvo el trabajo en sus manos y cogió el giratiempo en la caja de madera con incomparable gravedad y seriedad. Como querían que les ayudara con la investigación, Jon, por supuesto, no ocultó nada y contó los orígenes de este giratiempo con claridad, y realmente no había necesidad de que lo ocultaran, pero en cambio, si simplemente hacían un gran alboroto al respecto, incluso podría tener un pequeño impacto en la reputación de Voldemort. Iniesta pronto también hizo algunos descubrimientos. Realmente no hay nada especial en este giratiempo desde un punto de vista alquímico. Miró a Jon y Slughorn. Los materiales que utiliza son en realidad bastante normales, sin mencionar ataques como la maldición de fuego demonio y el colmillo de basilisco. Incluso una maldición explosiva normal tendría una alta probabilidad de destruirlo. Al escucharlo, Jon no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Y qué es lo que lo hace tan resistente ahora? Iniesta se frotó la barbilla mientras expresaba su opinión.
No sé si estoy en lo cierto, pero si realmente se le ha dado la propiedad de ser indestructible, entonces la única razón posible es que no es algo que pertenezca a este mundo. Al viajar a través del tiempo, el cambio entre dos líneas temporales diferentes, de un mundo a otro, le produjo este cambio inusual. Jon y Slughorn se miraron el uno al otro. Entonces, ¿hay alguna otra solución? La pregunta dejó a Iniesta en un momento de reflexión, y estuvo caminando de un lado a otro en el mismo sitio en silencio durante un largo rato, durante el cual Jon y Slughorn no le molestaron. Quizás haya una manera de hacerlo. De repente levantó la mirada como si algo le hubiera ocurrido. Necesito ir a algún lugar primero, a ver si puedo encontrar eso que dejó mi maestro, no tomará mucho tiempo, en 2 días como máximo estaré de regreso y te daré una respuesta. Iniesta dejó entonces atrás todo su trabajo dentro del horizonte brujo, y el hombre entero desapareció en el norte de Europa como si se hubiera evaporado, y nadie supiera dónde había ido. Sin embargo, no le quitó el giratiempo, y este permaneció en manos de Jon. En ese momento, Jon y Slughorn solo podían elegir depositar su confianza en Iniesta, pero, por supuesto, no pusieron su fe en una sola canasta, y después de dejar el lugar de Iniesta, Jon regresó a Durmstrang con el giratiempo en su mano. Y justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta y entrar a la oficina del director, la puerta de la oficina del director se abrió de repente desde adentro. Aberforth salió del interior con un rostro algo sombrío, como si hubiera soportado una conversación muy desagradable. Pero cuando vio a Jon, la expresión de su rostro se relajó un poco, y saludó a Jon, solo que después no tuvo intención de conversar más, y pronto se fue con pasos apresurados. Jon estaba un poco desconcertado, sosteniendo una caja de madera en su mano, entró a la oficina del director. Grindelwald no parecía tener ningún cambio en su expresión, todavía estaba mirando tranquilamente un trozo de pergamino en su mano, y cuando vio a Jon entrar, solo levantó levemente la cabeza y lo miró. Señor director, espero poder molestarlo para que vea esto. Jon no dijo nada más, simplemente fue directo al grano y colocó la caja de madera que contenía el giratiempo en su escritorio, luego la abrió. Los ojos de Grindelwald también se dirigieron al giratiempo, ya había aprendido lo que era de la boca de Jon. ¿Quieres que vea algo? Jon dijo seriamente. Una manera de destruirlo. Justo después de sus palabras, Grindelwald negó con la cabeza. Es obvio que ni siquiera el vidente tiene los medios para ver el futuro del otro mundo, y obviamente es un error que vengas a mí y trates de que te haga este favor. Después de escuchar sus palabras, Jon no pudo evitar sentirse un poco decepcionado, aunque originalmente no había tenido muchas esperanzas en Grindelwald, siempre sintió que era una posibilidad. Sin embargo, Grindelwald obviamente todavía tenía algo que decir, ya que miró a Jon con una expresión muy perpleja, y para ser exactos, posó sus ojos en el anillo que Jon llevaba en su dedo. Aunque por ahora no puedo ver mucho sobre este giratiempo, quizá pueda darte algo de información sobre eso que llevas en la mano. Jon se congeló al principio, sin reaccionar a lo que Grindelwald estaba diciendo, pero después de ver la última muesca restante para una piedra preciosa en el anillo que llevaba en su mano, todo su cuerpo reaccionó instantáneamente. Aún le quedaba la última gema que Adrien había creado y que aún no había conseguido. Grindelwald sacó un trozo de pergamino, sostuvo una pluma y escribió en él el nombre de un lugar, y luego le entregó el trozo de pergamino a Jon, mientras una luz profunda se extendía en sus ojos, y dijo débilmente: Si tienes tiempo libre, puedes acercarte a esta dirección para echar un vistazo. Puede que encuentres algún descubrimiento sorprendente. Jon tomó el pergamino y vio allí una dirección que estaba ubicada en la parte más al sur de Francia, entonces agradeció seriamente a Grindelwald. Grindelwald parecía haber considerado el hecho de haber ayudado a Jon como un simple movimiento de su dedo, y agitó su mano. Si no hay nada más, entonces no me molestes aquí, todavía tengo mucho trabajo por hacer, no soy tan libre como crees. Jon también tuvo el sentido de no quedarse más tiempo, salió rápidamente de la oficina de Grindelwald, y después de encontrar a Slughorn nuevamente para poner ese giratiempo bajo su custodia por el momento, tomó a Fawkes, una persona y un fénix juntos regresaron en secreto a Francia. Capítulo 498. El legado de Nicolás. Burdeos, Francia. El tercer día después de Navidad de este año, todo siguió igual que siempre para los muggles, sin medio cambio, mientras que para los magos del mundo mágico, el cielo había cambiado nuevamente.
La noticia de la derrota de Dumbledore a manos de Voldemort y su muerte se había rumoreado durante mucho tiempo, y aquellos magos que ya habían experimentado un reinado de sangre y sabían qué tipo de futuro tendrían los magos muggles, huyeron en todas direcciones antes de que los mortífagos y los aurores de Gran Bretaña pusieran un pie en el suelo de Francia. Pero incluso si huyen de su tierra natal, no hay muchos destinos que puedan elegir para ir. Toda la parte sur de Europa básicamente se convirtió en una opción prohibida. La gente perspicaz es clara, al Voldemort actual simplemente le falta tiempo, y cuando el Ministerio de Magia británico comience a digerir los frutos de la victoria que se producirá a raíz de este duelo de alto nivel, toda la tierra en el sur de Francia caerá bajo el alcance de la dominación de Voldemort. Incluso hubo rumores de que los ministerios de magia más pequeños ya habían preparado órdenes ministeriales, siempre listas para que los funcionarios del Ministerio de Magia británico lideraran a los Sangre Pura para tomar las riendas del poder de una vez por todas. Y si huyeran hacia el norte, hacia Alemania o al norte de Alemania, sería como regresar nuevamente al territorio del Horizonte Brujo. Pero ahora Dumbledore está muerto, y puede parecer que el Horizonte de las Brujas no tiene ninguna pérdida de personal a gran escala, y todavía hay poder para luchar, pero en realidad, son equivalentes a una persona con la cabeza cortada, incluso si las extremidades todavía están allí, ya es un hombre muerto. Nadie piensa todavía que con la pérdida de Dumbledore, el Horizonte Brujo aún pueda tener algún medio efectivo para resistir cuando se enfrente a Voldemort, aunque sea Jon, quien ha ganado notoriedad con los años. Casi todos los magos sentían que Jon sería un gran hombre en el futuro, pero eso sería en el futuro. Y ahora ya no hay espacio para que se desarrolle, no pasará mucho tiempo, siempre y cuando Voldemort haga un movimiento personalmente, todo el norte de Europa caerá como resultado, y Europa se convertirá por completo en un paraíso de sangre pura. Todos los magos muggles que pretenden huir casi solo tienen la opción de abandonar el continente europeo esta vez, pero incluso si abandonan Europa, van a América o Asia y otros lugares que no han sido afectados por la guerra. ¿Realmente se detendrán las ambiciones de Voldemort después de ocupar toda Europa? Todos los magos eran profundamente escépticos. Fue también durante un momento en que la gente estaba nerviosa y el auror británico había regresado a Francia bajo las instrucciones de Voldemort para comenzar a reconstruir el Ministerio de Magia francés que le pertenecía, que Jon apareció silenciosamente en las afueras de Burdeos. Era un cementerio público con un cementerio especializado para limpiarlo y administrarlo. Jon encontró este lugar durante una noche. Aparentemente había habido una fuerte nevada aquí durante los días de Navidad, cubriendo todo el cementerio, y el cuidador del cementerio había estado haciendo todo lo posible para limpiarlo estos días, pero todavía había una pequeña porción cubierta de nieve. Y el destino final de Jon estaba frente a un cementerio cubierto de nieve. Vio el nombre grabado en ese cementerio. Adrien Fawkes. Allí era exactamente donde el creador del anillo y las piedras preciosas que Jon llevaba en su mano, el viejo amigo de Slughorn, un maestro alquimista que no había dejado mucha tinta en la historia de la magia, había regresado después de su muerte. Tras llegar a su tumba, Jon no hizo nada más. Primero se inclinó profundamente ante la lápida y luego usó transformaciones para crear una escoba. En lugar de usar directamente un hechizo de limpieza, limpió personalmente la tumba de este anciano, a quien nunca había visto antes, pero que le había brindado a Jon más ayuda que nadie. Cuando terminó de hacer el trabajo, ya era tarde en la noche, y fue solo entonces que Jon fue detrás de la lápida y buscó a tientas con una mano que tenía un anillo, y fue al mismo tiempo que su mano se acercó, un pomo de puerta apareció de repente en la lápida, por lo demás sencilla y sin nada destacable, justo a tiempo para que Jon lo tomara. Jon sostuvo el pomo de la puerta y la abrió. Un pequeño compartimiento oculto apareció en la parte posterior de la lápida, y a través de la brillante luz blanca de la luna, pudo ver claramente una piedra preciosa azul en forma de diamante y una nota con un sello escarlata que yacía silenciosamente en ella. Sin detenerse, Jon tomó la nota y la última piedra preciosa del compartimiento secreto y finalmente se inclinó profundamente ante la lápida una vez más, luego desapareció en la noche tan silenciosamente como había llegado.
Para ser honesto, con respecto a este anillo, las primeras 3 gemas tuvieron el mayor impacto en Jon. El encantamiento de levitación fue lo que le permitió a Jon transitar el período en el que su comprensión de la magia era más débil y su propia fuerza también era la más débil, mientras que el contrahechizo general fue lo que le proporcionó a Jon el capital para vencer a los fuertes con los débiles, para que pudiera tener la oportunidad de contraatacar incluso cuando se veía atrapado en muchas situaciones en las que estaba destinado a morir, y el Animagus era aún más una bendición. Sin aprenderlo, no se sabía cuántas veces Jon habría muerto en el pasado. Pero posteriormente, aunque el hechizo que utilizó la gema para adquirir aumentó, ya no era tan obvio para Jon como solía serlo. Por ejemplo, la maldición de la espada invisible sobre la 4ª gema, en el duelo con Voldemort, también jugó un papel importante, pero estaba lejos del punto de ser esencial. Ahora que tenía la última gema, Jon no había considerado para qué hechizo necesitaba usarla. Pero no le dieron tiempo a pensarlo y al día siguiente de regresar de Francia, Iniesta regresó también con sus resultados. Y esta vez, por el bien de lo que había traído, toda la alta dirección de la Orden del Fénix, incluido Grindelwald, que ahora era una especie de reemplazo para el apoyo de poder después de Dumbledore en Witching Horizon, asistieron juntos a esta reunión. Todos ellos también habían sido informados de lo que estaba sucediendo en el mundo mágico hoy, así como de la verdadera identidad de Voldemort. Frente a ellos, Iniesta sacó un extraño giratiempo. La superficie de ese giratiempo no era dorada sino que tenía un color azul etéreo, y la esfera no tenía manecillas, sino únicamente un disco separado, como un producto a medio terminar que aún no se había completado. Todos conocen bien a mi maestro, Nicolas Flamel. Fue un alquimista que vivió desde la Edad Media hasta este siglo. A lo largo de su larga vida, experimentó innumerables innovaciones en la alquimia, entre ellas, su participación en la mejora e investigación del giratiempo desde sus inicios. La voz de Iniesta se puso seria. Una vez lo escuché hablar de esto en su laboratorio. La tarea que le asignaron, dentro de un grupo de maestros alquimistas sobre el estudio del tiempo, era cómo lidiar con el espacio perturbado por el tiempo. En aquel entonces, ya había quienes cuestionaban los peligros de un giratiempo, formulando conjeturas como: si una persona retrocediera en el tiempo y eliminara su yo pasado, ¿existirían 2 mundos diferentes o se alteraría directamente el futuro ya existente? Capítulo 499. Candidatos. Este tipo de investigación ha trastocado el enfoque de la magia del tiempo, incorporando también el espacio, y se centra principalmente en el espacio. Iniesta les enseñó a todos la esfera azul que tenía en la mano. Este fue el éxito final de su idea. En aquel entonces, no había forma de estar seguro de esas 2 conjeturas sin viajar en el tiempo o encontrarse con alguien que ya hubiera tenido una experiencia de alteración temporal que las confirmara. Simplemente, un grupo de maestros de la alquimia de la época se inclinaba más por la teoría del espacio paralelo. De lo contrario, habría habido demasiados detalles para detectar las señales de tal cambio si se tratara de un cambio en el pasado y, por lo tanto, desencadenara un cambio en el presente. Y así nació este girador espacial en particular, pero desde el principio, era un producto a medio terminar o defectuoso. Porque, si la teoría del espacio paralelo realmente existe, eso significaría que hay innumerables ramas de este mundo al margen del nuestro, y aunque romper esta división espacial puede ser fácil para los magos, si se trata de acceder a otras dimensiones, se necesita un punto de anclaje establecido. Todas las personas sentadas aquí eran inteligentes, e Iniesta no estaba explicando algo demasiado especializado para que lo entendieran. Así que este objeto se creó inicialmente como base para justificar una conjetura, pero nunca se llegó a utilizar. Es como una paradoja. Debido al deseo de justificar la existencia de una dimensión paralela, se creó un giratiempos. Sin embargo, si se quería usar un giratiempos, se necesitaría otro objeto de una dimensión paralela como punto de anclaje para viajar y confirmarlo. Fue también debido a ese descubrimiento que la investigación se archivó, y la exploración de los giratiempos se estancó desde entonces hasta décadas recientes, cuando incluso la tecnología para fabricarlos se perdió por completo. Jon asoció fácilmente este girador espacial con el anillo que tenía en su mano. Ambos fueron creados en la misma situación al principio, y los creadores de ambos se basaron solo en una conjetura para inventarlos, pero siempre carecieron de la demostración clave para realizar tal conjetura. Afortunadamente, el anillo se encontró con Jon más tarde, y el girador espacial finalmente tuvo un punto de anclaje para cumplir su función.
Mientras Iniesta hablaba de esto, Hon también sacó el giratiempo que no paraba de girar sus manecillas, el objeto del otro mundo que casualmente tenía en su mano. Justo cuando hablaba, y casi todos contenían la respiración, Grindelwald señaló con calma el quid de un problema. El problema de poder viajar a otro mundo está resuelto, pero ¿cuál es exactamente nuestro propósito al ir a ese mundo? ¿Es destruir todos los Horcruxes de Voldemort que existen en ese mundo, o necesitamos ir a ese mundo para destruir este giratiempo? Prepárense para ambos, dijo Iniesta con brusquedad. En este punto, como nadie en la historia lo ha experimentado antes, simplemente no tenemos precedentes. Nadie puede asegurar si este giratiempo podrá destruirse al regresar a su mundo original, pero encontrar todos los Horcruxes de Voldemort y destruirlos es sin duda la opción más efectiva. Naturalmente, sus palabras fueron reconocidas por todos en esa larga mesa, y con tanta charla, naturalmente, la siguiente pregunta quedó expuesta a simple vista. Yo iré. La voz de Lily sonó tranquila pero con cierto temblor. Las miradas de todos en la sala se dirigieron hacia ella, y todos pudieron entender por qué estaba de ese humor en ese momento. Porque el cambio de Voldemort había comenzado la misma noche en que había asesinado a Harry Potter y James Potter, lo que significaba que había una buena posibilidad de que todavía hubiera seres queridos de Lily vivos en el otro mundo. Había estado viviendo para vengarse todo este tiempo, pero el giro de los acontecimientos que había ocurrido ahora le había permitido volver a esperar lo mejor. Después de que Dumbledore cayera en un sueño profundo, el mando más alto de todo el horizonte de las brujas naturalmente cayó en manos de Iniesta y Grindelwald, de los cuales el que tiene la mayor palabra es por supuesto la fuerza que ha reemplazado a Dumbledore, y al mismo tiempo tiene control directo sobre todo el norte de Europa, Grindelwald. Es solo que normalmente Grindelwald rara vez preguntaría sobre los asuntos dentro del horizonte de las brujas, su mente está enfocada en su propia carrera, pero ahora es naturalmente su turno de tomar la decisión. ¿Existe un límite en el número de personas que pueden utilizar este girador espacial? Al principio no respondió a las palabras de Lily, sino que giró la cabeza hacia Iniesta. Este maestro de alquimia, que después de Nicolas Flamel podría decirse que está entre los mejores del mundo, sostenía las gafas sobre el puente de su nariz y hablaba con tono sereno. No depende principalmente del número de personas, sino de la huella que deje en este mundo. Es decir, cuantas más huellas dejemos en el mundo en el que vivimos, más tiempo transcurra y más difícil será traspasar las fronteras del espacio. Según las notas del maestro, este límite de huellas debería ser de 70 años. Con esta declaración estaba atacando a todos aquellos que tenían más de 70 años, y los combatientes más destacados en la sala, por supuesto, tenían todos más de esa edad. Pero a Grindelwald claramente eso no le importaba, su voz aún conservaba la misma ligera frialdad. Voldemort, del otro mundo humano, ya ha llegado hasta nosotros, lo que significa que no hay mucho peligro en ese mundo. Quien necesite ir allí, naturalmente, tiene que ser alguien que sepa lo suficiente sobre Voldemort y se haya enfrentado a él directamente. Después de todo, luchar contra sus Horcruxes no es necesariamente más fácil que enfrentarse a él en persona. Y el único que cumple con ese requisito es, por supuesto, Jon. Pero pedirle a Jon que vaya solo no es suficiente. El Hogwarts del otro mundo puede serle útil, pero como desconocemos el desarrollo de ese mundo, y no sabemos realmente qué puesto ocupa Jon allí, qué reputación tiene, ni si se ganará la confianza de Hogwarts, se necesita a alguien que conozca lo suficiente a la gente de Hogwarts antes de que el mundo cambie y que pueda ganarse la confianza absoluta para ir allí. Pueden decidirlo internamente. Después de decir esto, Grindelwald se levantó y salió de la sala de reuniones, ya había tomado la decisión final para Witching Horizon, por lo que el resto naturalmente quedó en manos de las personas dentro de la Orden del Fénix para elegir. No había especificado que sería Lily a quien se le permitiría ir allí, pero en realidad no había muchas personas que cumplieran los requisitos en ese momento. Hay un límite de 70 años, y Jon debe ir, tiene 16 años, lo que significa que la persona que viaja con él no puede ser mayor de 54, y de los miembros de la Orden del Fénix presentes en quienes la gente de Hogwarts puede confiar absolutamente, solo hay 4, Sirius, Lupin, Kingsley y Lily, que cumplen este requisito. Y ante tal situación, aunque Sirius, Lupin y Kingsley también querían ir, con la premisa de que estaba Lily presente, nuevamente les fue absolutamente imposible ir a buscarla con ella. Capítulo 500.
Antes de la salida. Ahora que ya se han decidido los candidatos, el siguiente paso es decidir el momento exacto y las cosas específicas a tener en cuenta al ir a otro mundo. Naturalmente, cuanto antes, mejor, y Voldemort, que ya había descansado, obviamente no quería darle a Witching Horizon demasiado tiempo para prepararse. En los 2 días posteriores al Año Nuevo, reocupó todo el territorio de Francia a la velocidad del rayo y luego comenzó a avanzar hacia Alemania. El Ministerio de Magia alemán originalmente estaba solo ligeramente sesgado hacia el lado de Witching Horizon, y su relación con Grindelwald era algo ambigua y no había una afiliación completa. Y ahora que el Ministerio de Magia alemán se encuentra bajo una enorme presión, según la información obtenida por Witching Horizon, algunos de su sangre pura han comenzado a rendirse a Voldemort. En cuanto a las cosas que hay que tener en cuenta al viajar a otro mundo, este punto se los explica principalmente Iniesta. Esto es diferente a viajar en el tiempo. Cuando Voldemort viaja y altera la historia establecida, los 2 mundos se separan por completo y se convierten en realidades independientes e inconexas. Así que tal vez puedas usar la experiencia de este mundo y el sentido común como referencias, pero solo pueden ser referencias. Jon tiene algo de experiencia en este punto. El Hogwarts del libro original que leyó en su vida anterior es la línea normal, y el mundo en el que se encuentra ahora es la línea de desviación con 2 Voldemort y Harry Potter asesinados. En cuanto al otro mundo al que se dirige, Voldemort debería haber desaparecido, no debería haber habido un villano principal, y solo el punto de desviación restante habría sido el Salvador Harry Potter sin un villano principal. Los 3 mundos parecen tener la misma raíz y origen, pero debido a una enorme desviación, se dice que el mundo entero ha experimentado cambios importantes. Por ejemplo, si el mundo mágico por el que Jon había viajado fuera un mundo normal de Harry Potter, incluso si se hubiera roto la cabeza, probablemente no habría imaginado lo grande que sería el problema para ese mundo que aparecieran 2 Voldemort juntos. Lo mismo ocurre con otro mundo que ya no tiene un señor oscuro. ¿Entonces debemos evitar encontrarnos con nosotros mismos en otro mundo? Jon preguntó pensativo. Aún no está claro cuándo Voldemort realizó la transición por primera vez. Si fue la noche en que mató a Harry Potter, es posible que Lily no muriera en el otro mundo. Claro, no tiene que pensarlo demasiado. No puede haber un John Green en otro mundo de Harry Potter, porque si Jon no hubiera transmigrado, el John Green original habría muerto hace mucho tiempo en el orfanato. Iniesta hojeó la libreta de Nicolas Flamel y al mismo tiempo respondió a la pregunta de Jon. No debería haber restricciones para encontrarse en otro mundo, ya que esta regla de viaje en el tiempo, que impide que 2 seres se encuentren, se adaptó para evitar una desviación irreparable en la historia, que, a la larga, traerá consecuencias incalculables. Ahora bien, estas consecuencias ya han ocurrido, así que no hay de qué preocuparse. A lo que hay que prestar atención es a la cuestión del tiempo, la hora exacta y la fecha de tu llegada a ese mundo es la mayor preocupación. Iniesta lo dijo solemnemente, y al mismo tiempo, tanto Jon como Lily lo escucharon con seriedad. Independientemente del período de tiempo al que Voldemort haya viajado, lo único de lo que podemos estar seguros es que debe ser más largo, ya que usó un giratiempo para venir aquí. Esto significa que nuestra fecha actual es el 3 de enero de 1996, y el mundo del que proviene Voldemort debe ser posterior a esa fecha. Esto significa que, aunque el camino a ese mundo se basa principalmente en el espacio, en términos de tiempo, se dirige al futuro de un mundo alternativo. Cuanto más rápido vamos ahora es algo que solo el propio Voldemort puede determinar. Podrían ser solo 10 minutos o 1 hora, o 10 o 20 años después. Al oír esto, Jon se sumió en una profunda reflexión. Recordó cuidadosamente la línea de tiempo en el libro original, desde el comienzo de la historia, el día en que Harry Potter se convirtió en huérfano, hasta el final de la historia, cuando Voldemort fue asesinado, todo el tiempo abarcando aproximadamente 17 años, y durante este período de tiempo actual, Voldemort completó su resurrección física después del final del torneo de los 3 magos celebrado hace un año. Jon cree que el punto que Voldemort atraviesa debería ser antes de resucitar. Cuando su propia maldición asesina lo rebotó, su cuerpo desapareció y su alma no tenía destino fijo. Si ha completado el plan de resurrección, entonces todo ha sido restaurado, y no tiene sentido que emprenda un nuevo viaje. En cuanto a cómo se supone que el alma usa el giratiempo, en realidad no es difícil para Voldemort. En el libro original, puede controlar a Quirrell para causar problemas en el castillo de Hogwarts.
En el bosque de Albania, también puede usar el poder que le queda para poseer animales. Tal vez fue algo que encontró durante ese periodo de vagabundeo lo que lo llevó a usar el giratiempo para cambiar el pasado. Por supuesto, Lily e Iniesta no sabían lo que Jon estaba pensando. Así que lo primero que tienes que hacer es averiguar en qué año estás. Luego tendrás que tener mucho cuidado en otro mundo. Podemos ignorar a Jon y su habilidad para convertirse en Fénix. Pero Lily, tienes que prestar más atención. Iniesta avisó seriamente y sacó el giratiempo que le había regalado Jon. Finalmente, lo que tienes que hacer en el otro mundo. Te sugiero que cumplas ambos objetivos que mencionamos antes. Encuentra y destruye tantos Horcruxes como puedas, y al mismo tiempo encuentra la manera de destruir este giratiempo, o déjalo en el otro mundo. Déjalo allí antes de regresar. Y eso es todo lo que necesitas recordar. Al decir esto, miró especialmente a Lily, pues esta colega que había trabajado con él durante más de 3 años, Iniesta, naturalmente, entendió lo que pretendía hacer. Pero no dijo nada más de lo que quería decirle a Lily, en lugar de eso se giró para mirar a Jon. Cuando puedas volver, intenta hacerlo lo antes posible, no te quedes allí. Y no soy solo yo, el director de Durmstrang piensa lo mismo. Si hay un desacuerdo entre ustedes, la decisión de Jon será la más importante. Lily asintió con cara tranquila. Sé lo serio que es este asunto y sé distinguir entre mis objetivos y mis responsabilidades, así que no perderé la cabeza ni me volveré loco. Al verla hablarle directamente, Iniesta se sintió un poco avergonzado pero también aliviado. Bueno, solo tengo un último recordatorio. Lo más importante es calcular la diferencia horaria entre el otro mundo y el nuestro. Creo que deberías saber calcularla y no quedarte allí demasiado tiempo. Hazlo lo mejor que puedas. Vuelvo en un mes. Fin del capítulo 500.